somos católicos. Aquí somos católicos. No hay nadie como tú, que me ame como tú. Eres lo más importante, sin ti mi vida no vale. No hay nadie como tú, que me ilumine con su luz. Aunque me aleje de ti, siempre esperas por mí. Y estamos de regreso aquí en Jesús Joven como yo en el segmento de Alégrate, pero antes de comenzar con el tema tenemos que decirles que ya hay un ganador para las entradas, así que si usted si usted aún no está participando, participe porque solo nos quedan 2 entradas, entonces apúrese, tal vez se puede ganar usted una de las 2 entradas que nos quedan, pero ya tenemos un ganador. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar con nuestro segmento de Alégrate con el tema que nos va a dar Claudita. Tiene más o menos 40 minutos todavía para poder participar, para cantar, afinar, para grabarse, para preguntarle a su familia si suena bonito y si a Jesús Joven le va a parecer bien. Porque los vamos a presentar aquí los audios. Ajá, porque vamos a presentar los audios. No se desanimen, tranquilos, no importa si no saben cantar, usted mande el fragmento favorito de su canción para que se pueda ganar una entrada. Está súper fácil, la verdad, súper fácil. Grabarse, seguirnos en redes sociales, mandar la fotografía, la evidencia y listo, ya se puede ganar una entrada solo así. Qué alegre, qué emoción. Sí, pero no nos va a dejar de seguir. Quédese con sí, nosotros. Dentro de un mes vamos a volver a revisar nuestras redes sociales. Así, y si usted nos dejó de seguir, vamos a ponerle una penitencia. Va a venir aquí al set y vamos a poner la ruleta. No son mentiras, pero sí, no nos deje de seguir, por favor. Bueno, así es, así que vamos a empezar nuestro segmento de Alégrate. Y pues es un tema muy alegre porque es sobre la santidad. Y se llama Nuestra vocación es la santidad. Pues hace unos días, el martes, celebrábamos la solemnidad de Todos los Santos. Y es un día muy hermoso. Yo creo que mientras más hacemos conciencia de lo hermoso que es ese día, es que ahí usted puede celebrar a cualquier, o sea, a su santo de mayor devoción. O sea, se celebra a todos los santos. Y el párroco de nuestra parroquia, el párroco, nos decía que se celebraba a todos los santos que son venerados en los altares, pero que también se celebraba a todas aquellas personas que vivieron de una manera santa, murieron en gracia, ¿verdad? Y pues gozan de la presencia de Dios. Entonces, es un día muy importante porque celebramos a todos los santos de la iglesia que fueron personas ejemplares, que dieron su sí a Dios, que dieron su vida por Él. Entonces, es un día pues muy importante para la iglesia católica. Y yo me ponía a pensar también que era un día también muy, muy importante porque todo mundo descansa ese día. Sí. O sea, todo mundo sabe que se descansa porque es el día de todos los santos. Entonces se reconoce que la iglesia es santa, se reconoce que María Santísima es santa, se reconoce que Jesús es santo y se reconoce y se recuerda que nosotros podemos llegar a ser santos. El viernes pasado hablábamos un poquito de San Juan Pablo II y decíamos que él era un promotor de la santidad, ¿verdad? Invitaba mucho a los jóvenes a que vivieran en santidad sin saber que él años más tarde iba a convertirse en santo. Entonces es algo muy maravilloso y algo pues que todos estamos llamados a ser, ¿verdad? A ser santos. Y recordamos que todos estos santos fueron aquellos que intentaron que su vida fuera lo más agradable al Señor. Justo hoy hablábamos también en un lugar sobre la voluntad de Dios. ¿Y cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios es hacer lo que es agradable a Dios. Entonces, con nuestra vida nosotros podemos actuar de una manera que sea agradable a Dios y ahí estamos buscando la santidad. Suena fácil, pero todos estamos llamados a responder a este llamado. Y también en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 48, nos dice: ustedes sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Pero cuando leemos estas líneas, puede que nos inunda un sentimiento de frustración, de miedo o de rechazo hacia esta vocación,
porque nosotros sabemos que somos pecadores, que no somos perfectos y que el único perfecto es Dios. Pero somos sus hijos y Él nos ama, nos tiene misericordia, nos tiene compasión. Entonces, si Él nos invita a que seamos perfectos como Dios es perfecto, es porque nos podemos ir perfeccionando en esta vida terrena para poder llegar a la perfección, a la plenitud en la vida eterna. Entonces, sí es un llamado no para asustarnos, no para verlo como algo imposible, sino como el deseo, esa sed que tiene Dios de nosotros también, que es que nosotros seamos santos, ¿verdad? Sí, así es. De hecho, pues todo, como tú decís, todos estamos llamados a la santidad y eso, que nosotros celebramos a todos los santos que pues la iglesia ha promulgado y los ha canonizado y así, pero también existen personas que han sido santas, que vivieron en santidad, murieron en santidad y que nosotros podemos también recordarlas en ese día porque estuvieron cerca y siempre mantuvieron su vida cerca de Jesús. Entonces, y nosotros también podemos hacerlo, pues es como un llamado también para nosotros para que no olvidemos nuestro camino de santidad que debemos seguir. Y me gustaba lo de que nos entra frustración por no ser perfectos, porque pues sí, uno le dice, tenemos que sean perfectos como mi Padre es perfecto. Y entonces uno dice como, ¿cómo voy a ser perfecta si yo meto la pata un montón de veces, pues? Pero es ese camino a la santidad en la que uno se va perfeccionando. Me gusta la frase de San Agustín, que de hecho la mencioné en un clip del Evangelio, que dice que no hay santo sin pasado ni pecador sin futuro. Ajá. Entonces es muy linda. Sí, esa frase es muy linda porque a veces nos determinamos, pensamos que estamos determinados por nuestro pasado. Pensamos que estamos determinados por el pecado que cometimos y que Dios ya nos perdonó. Entonces, cuando dudamos de ese perdón, de esa misericordia, pues nos sentimos aún más frustrados porque sentimos que yo dependo de mi historia que pasó y que eso me determina y que de ahí no salgo. Claro que es importante tener en cuenta nuestra historia personal, sanar las heridas que hemos pasado, pero que ese sea un impulso y no un retroceso hacia la santidad. Y continuando con el tema, en la Constitución de la Lumen Gentium, en el Concilio Vaticano II, usted la puede buscar y la puede leer, nos recuerda que la Iglesia en la Santísima Virgen llegó a la perfección, mientras que nosotros los creyentes se esfuerzan por lo que estábamos hablando, ¿verdad? Por buscar esa perfección. Pero ¿por qué María Santísima? Y de hecho nace en nosotros decirle Santa María, ¿verdad? ¿Por qué ella, pues en ella se refleja la perfección de la Iglesia? Bueno, porque ella fue preservada de todo pecado. Y esa es la diferencia entre Santa María y nosotros, ¿verdad? Que ella pues no tiene pecado, no tiene mancha, ella es pura, ella es divina, y siendo humana, ella no tiene pecado. Entonces, por eso pues también celebramos el dogma de la Inmaculada Concepción, porque ella es la única que, o sea, aparte de Jesús, ¿verdad? Que no tiene pecado, o sea, ella es sin mancha, dulce, tierna. En cambio, nosotros, pues ya lo hemos comentado en otros segmentos, en otros temas, pues nosotros sí nacemos con el pecado original y necesitamos del bautismo pues para ser limpios. Sin embargo, nosotros todavía pues tenemos esta inclinación hacia el pecado, ¿verdad? Esta inclinación hacia el mal, pero María no. Entonces, ¿cuál es la invitación? Ser o intentar imitar las virtudes de Santa María para poder encontrar esa perfección. Y mientras más nos acercamos a ella, por ejemplo, mediante el rosario, pues más nos vamos identificando con ella y más podemos nosotros imitar sus virtudes, que sus virtudes no son no son como cualquiera, por así decirlo, sino que es la humildad de corazón, es el sentido de piedad, es el sentido de obediencia, de fe, ¿verdad? Una mujer orante, o sea, son muchas virtudes de las que nosotros podemos
pues aprender y practicar siguiendo el ejemplo de Santa María, ¿verdad? Y así poder nosotros ser testigos de que sí, la iglesia es pecadora porque está formada por nosotros los pecadores, pero es santa por su fundador que es Jesús, y que en el Evangelio dice, sean perfectos como Dios lo es. Bueno, pues entonces no busquemos ser Dios porque no podemos, ¿verdad? O sea, no confundamos, no malinterpretemos, sino que busquemos en nuestra rectitud de corazón, en nuestra pureza, en nuestra recta intención, como dice una sierva, ¿verdad? La recta intención siempre. Y eso es muy cierto, porque cuando nosotros queremos santificar algo, nuestro trabajo, en el área en el que estemos, cuando queremos actuar con una santa voluntad, con una santa acción, debemos hacerlo de manera honesta, ¿verdad? De manera humilde, no una falsa humildad, no una falsa santidad. Entonces, cuando nosotros querramos santificar nuestro trabajo, nuestras acciones, nuestro estilo de vida, tenemos que cuestionarnos cuál es nuestra intención. Si es una intención de miedo o una intención de apariencia, solo porque voy a la iglesia, o es una recta intención. ¿Qué quiere decir esto? Yo quiero santificar mi trabajo, todo lo que yo hago, todo lo que yo tengo, ¿verdad? Cualquier cosa que salga de mi boca tan hermosa, yo sé que va a salir de mi corazón que está limpio y puro. Entonces puedo yo ser portador de santidad. Pero ¿qué pasa si mi corazón pues tiene rencor, vive como entre muchas espinas, cuando tenemos malas intenciones hacia los demás, cuando decimos cosas que pueden ofender a los demás? Preguntémonos cada vez que hacemos y que decimos si lo que voy a hacer o voy a decir tiene una recta intención o solo la intención de lastimar o beneficiarse de la herida de otro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos y hacemos y reflejar esa santidad. Esa santidad viene de Dios, o sea, no de nuestros propios méritos, sino que viene de Dios. O sea, la santidad se nos regala en el bautismo. Entonces no es que pues nosotros seamos así, wow, pero depende de nosotros recibir esta gracia, recibir la santidad y poder llevar estas virtudes a una manera heroica, que por eso pues beatifican, ponen como, nombran siervos a los santos. Entonces llevar estas virtudes con heroísmo, ¿verdad? De sentirnos capaces. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Sí, así es. Y pues lo que decías de actuar conforme la Virgen María lo haría. Yo recuerdo que estábamos platicando con un sacerdote y decía que nosotros deberíamos de preguntarnos si nuestras acciones se parecen un poco a lo que haría la Virgen María. Entonces nos decía, cada vez que ustedes hagan algo, piensen cómo lo haría la Virgen María, porque ella es santa y ella les enseña el camino de la santidad. Y de hecho también hablábamos de San José María y nos decía que pues él, parafraseado obviamente, porque no me acuerdo exactamente la cita, que él nos invitaba a nosotros a ser el mejor en lo que hagamos, porque nuestro trabajo es el servicio a los demás y si lo hacemos lo mejor que podemos, estamos construyendo nuestro camino a la santidad. Exactamente, nuestra intención en el servicio hacia los demás, eso es sumamente importante. Muy bien, y la Iglesia Católica, hoy hemos mencionado pues dos documentos muy básicos para nuestra espiritualidad, para nuestra formación, y el Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que todos los fieles de cualquier estado o régimen de vida son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Todos son llamados a la santidad. Guarde eso en su corazón, porque a pesar de nuestros pecados tenemos el sacramento de la reconciliación y ese es un nuevo empezar. Ahora, ¿qué podemos hacer para empezar este camino? A ver, Majo, primero, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es empezar a evaluar nuestro progreso espiritual, nuestro progreso espiritual. Estoy dando pequeños pasos, me siento estancado en la oración, cuánto avanzo en el año. Nuestro progreso espiritual depende de la unión íntima que siento con Dios. Entonces, evaluemos, ¿sí?, cómo estamos
estoy haciendo más, estoy haciendo menos o me quedé donde estaba. ¿Qué es lo que estoy haciendo para que mi vida espiritual crezca y avance también en mi camino a la santidad? Ajá, y la señal es qué tan cerca o lejos me siento de Dios, porque uno lo siente, ¿verdad? Bueno, como segundo punto, ya vamos a terminar porque el tiempo pues también corre, ¿verdad? Y aquí no podemos estar todo el día. Quisiéramos, pero no podemos. Como segundo punto dice, el camino a la perfección pasa por la cruz. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. La santidad no es un camino fácil, un camino lleno de rosas. La santidad depende de muchas decisiones fundamentales, muy profundas en nuestra vida, en este camino espiritual. La santidad no se toma a la ligera, se necesita de mucho discernimiento para hacer renuncias. El sí de Dios, o sea, el sí que le damos a Dios, también depende de las renuncias que estoy dispuesto a hacer. Y no necesariamente a renuncias malas, sino que a renuncias también que son buenas, pero que debemos tomarlas para como atrevernos, como lanzarnos a la santidad, ¿verdad? Y por último, preguntarnos si nuestros carismas y dones tienen como el fin ayudar a los demás, que ya lo decías tú, ¿verdad? Mi servicio, ¿cuál es el fin de mi servicio? Aparecer, destacar, hacerle daño a alguien, no sé. ¿Cuál es el sentido de mi servicio a través de mis dones y de mis carismas que también han sido dados por Dios porque me ama? No porque yo sea así, wow, sino que porque nos ama, ¿verdad? Nosotros tenemos estos dones y estos carismas. Así es, entonces pues evaluemos nuestros carismas, los estamos poniendo al servicio de los demás y cuál es nuestra intención. Y pues hemos terminado con el tema del día de hoy. Gracias, Claudita.